Saludos, mi nombre es Henry Brookman Vargas y en esta serie de videos les voy a estar enseñando cómo crear un contact book, un libro de contactos. El propósito y el valor de estas lecciones va a ser enseñarles conceptos de programación orientada a objetos como la encapsulación y la implementación de interfaces, así como también el concepto de paginación que ocurre cuando tenemos, ¿verdad?, más de 100 contactos, por ejemplo, y no podemos desplegarlos todos en la pantalla. Así que lo que hacemos es que lo dividimos en páginas. También el concepto de ordenar los contactos, ya sea por nombre o por apellido, o por teléfono o por email. También les vamos a hablar de los conceptos de modularización y arquitectura y de cómo, ¿verdad?, resolver problemas usando los acercamientos de arriba hasta abajo, ¿no? Desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba, y cómo bregar con una sola cosa a la vez, ¿okay? Que es la cruz de todos los desarrolladores, tanto novatos como expertos, ¿no?, que quieren resolver más de una cosa a la vez y entonces obviamente se sobreabruman y entonces fallan, ¿no? En futuros videos pues pienso añadirle nuevos features, nuevas características como poder cargar y salvar los contactos a diferentes archivos, añadirle estampas de tiempo de modificación a los diferentes campos dentro del contacto, para así poder resolver de duplicación y merging, ¿no? Cuando mezclamos todos los contactos duplicados en uno solo. Vamos a añadir en futuros videos más contactos, como por ejemplo inicial, prefijo, sufijo, emails secundarios, teléfonos secundarios y etcétera, etcétera, ¿no? El próximo video, ¿verdad?, sería cómo guardar esos datos, esa lista de contactos en un database. Y tal vez en los próximos videos sería pues crear una interfase de web, ¿verdad?, un dashboard en web que podamos manejar nuestros contactos desde cualquier cliente, pero particularmente uno en la web. Entonces, dicho eso, pues empezamos vamos aquí al repositorio, vamos a crear nuestro nuevo repositorio. Contact books. Debemos crear un readme file. El git ignore es un archivo que le dice a Git qué archivos no incluir en el repositorio cuando haces un git push. Y pues Visual Studio pues típicamente crea unos folders que son bin y obj, entre muchos otros, y pues básicamente en ese git ignore están todos esos archivos que no deben subirse al repositorio cuando son producidos por Visual Studio. Y finalmente yo uso la licencia de MIT porque esa fue la que ChatGPT me recomendó para trabajos académicos y educativos. Si usted va a hacer algún proyecto, averigüe bien con ChatGPT cuál licencia es la más que le conviene para conservar sus derechos de autor. Creamos el repositorio, le damos copy, nos movemos a un folder donde tenemos nuestros proyectos en nuestra computadora y escribimos git clone y le damos paste. Entonces ya clonamos el repositorio, nos movemos al folder de C# y creamos los proyectos, en este caso .NET New Console, nuestro proyecto principal. Va a ser, ¿verdad?, src contact book. Ok, muy bien. Típicamente que usted vaya a crear, ¿verdad?, un proyecto, debe acostumbrarse a crear un proyecto que sea similar pero para hacer testing bajo Visual Studio Code, bajo C# y .NET. El folder que se crea es uno que se llama test con S al final, y el nombre del proyecto es el mismo que el proyecto original pero con .test al final. ¿Okay? Luego de crear ambos proyectos, los unimos, ¿no? Hacemos que el proyecto de test haga referencia a el proyecto de src, que es el original. Obviamente si vamos a testearlo, ¿verdad?, un proyecto, pues tenemos que hacer referencia. Y opcional, este paso es opcional, pero es bueno para aquellos que quieran compartir sus proyectos con otras personas que a lo mejor no usan Visual Studio Code, pero usan Visual Studio Community, por ejemplo. Es crear una nueva solución. Creamos una nueva solución y añadimos a esa solución añadimos los dos proyectos, ¿no?, el src y
y el proyecto en folder de test. ¿Ok? Y una vez ya tenemos todo eso, pues podemos empezar a iniciar nuestro código en Visual Studio Code, a modificarlo. Así que podemos cerrar esta ventana y esta otra ventana la cerramos. ¿Ok? Entonces noten que por crear el solution tenemos esta opción que se activa un extension que tiene Visual Studio Code, que es el Solution Explorer, que es que si tú estás acostumbrado a, ¿verdad? Vienes de Visual Studio Community y estás empezando a aprender a usar Visual Studio Code, pues a lo mejor quieras usar el Solution Explorer para ver los proyectos como se verían en Visual Studio Community. Yo, por mi parte, todavía no le he encontrado mejora o ventaja a usar el Solution Explorer, así que uso la interfase típica de Explorer, que simplemente es la vista de archivos, ¿no? De cómo está organizada tu proyecto en forma en los folders y archivos, ¿no? Otra cosa que uno hace siempre que comienza un proyecto nuevo es verificar que corre todo. Así que yo aprieto F5, que es la tecla que voy a estar utilizando para correr y debuggar mis programas. Como es la primera vez y hay dos proyectos en el solution, él no sabe cuál de los dos proyectos correr, así que le decimos, ¿verdad?, que queremos C# y que queremos correr el que dice Contact Book, no el test, no sino el de Contact Book. Y automáticamente él empieza a compilarlo, ¿no? A hacer building y lo corre y finalmente lo tenemos aquí. ¿Okay? Una vez comprobamos que todo funciona y que corre, pues entonces podemos hacer algo muy importante, que es hacer nuestro git inicial, nuestro commit inicial. So, hacemos git commit --m initial commit boom y git push origin main, no main, sí, actually. Perfecto, entonces eso hace que si ahora le damos refresh a nuestro repositorio acá, ¿ves? Tenemos ya los proyectos creados. Otra cosa que es bien importante es que siempre que nosotros cloneemos un proyecto, ya sea que sea nuestro para trabajar en él o sea un proyecto de otra persona, ¿no?, de la comunidad, y queramos colaborar con ese proyecto, no debemos trabajar directamente en el main branch, sino que debemos crear un branch aparte con el feature, ¿no?, con el fix, para si es un fix o si es un feature, pues crear un nuevo branch. Y eso lo hacemos, ¿verdad?, haciendo git checkout raya b de branch y el nombre del branch que queremos crear, y en este caso va a ser feature core, ¿verdad? Y ahora estamos trabajando en el feature core y hacemos, ¿verdad? Yo me gusta sin paranoico, así que creamos también o sometemos los cambios, un initial commit de ese branch, initial commit, y finalmente git push origin, pero esta vez no va a ser a main, sino que va a ser a feature, el nombre del branch, ¿no? Feature core. Y perfecto, entonces cuando venimos acá, vean que tenemos un branch y ahora tenemos dos branches y uno de ellos es el feature core. ¿Okay? Ahora que, ¿verdad?, que estamos que ya tenemos el branch y no estamos trabajando en el main, podemos empezar. Antes de continuar, pues, veamos que la primera vez que aprieto F5 se activa la ventana de Run and Debug. Aquí esta ventana es súper útil porque si nuestro programa se crasha o lo que sea, esta ventana va a aparecer y van a aparecer todas las variables y el valor de cada una de las variables, y así tú puedes ver qué fue lo que pasó, que está mal. ¿Okay? Aquí te va a presentar el estado de tu programa a la hora de crasharse. Así que es súper útil para hacer debugging y encontrar errores. Entonces, pues, ahora que, ¿verdad?, de lleno vamos a empezar, pues creamos un nuevo archivo en nuestro proyecto, que es el contact. Esta es la clase, ¿verdad?, el building block, el bloque con que vamos a construir el resto de nuestro programa. Así que vamos a hacerlo. Namespace contact book, entonces public class contact, y entonces tenemos que un private string fname, last name, phone y email. Entonces vamos a construir, ¿verdad?, public contact, un constructor cuyo, la que reciba el last name, string el last name, string el phone, y
finalmente string email. Okay. Muchos de ustedes que a lo mejor no han programado mucho, es la primera vez que están viendo parámetros autoinicializados, como quien dice, y eso es lo que está pasando aquí. No muchos lenguajes le dan support a este feature, pero varios sí lo hacen ya. Y esto lo que hace es que te permite crear varios signatures, ¿verdad? Varios constructores en uno. Por ejemplo, si ahora mismo yo voy aquí al programa, ¿verdad? El program, y contact book, y hacemos un public class program public static void main, y creamos un contacto. Vamos a ponerle C1 aquí, va a new contact. Van a ver que me lo dejó crear, a pesar que está esperando 4 parámetros, me lo dejó crear sin parámetros. ¿Y qué significa eso? Pues que a los que no puse los va a inicializar con el valor default que aparece después del igual. ¿Me siguen? Pero si yo quisiera crear un contacto solamente con el nombre, por ejemplo, lo puedo hacer y me deja. Y si quisiese crear un contacto solamente con el nombre y el apellido, también me deja. Entonces todo lo demás se crea, ¿verdad? Vacío, ¿no? Todos los campos demás se crean vacíos. Y si quiero crear el nombre, apellido y teléfono, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ok. Pues también me deja. Y finalmente, ¿verdad? Si quisiese crear un contacto con todos los campos, también me deja, ¿no? hbrookman@gmail.com. Ok. Estamos. La otra cosa otro feature que tienen los lenguajes de programación modernos se llama name parameters. Y es que si vean que si no me sé el apellido o no tengo el apellido y lo hago así, él me deja, pero entonces básicamente estoy poniendo el número de apellido, porque él está esperando un orden, ¿no? Primero el nombre, después apellido, después el número y después esto. Básicamente este va a caer al apellido y este va a caer en número de teléfono, que no es lo que no queremos. Así que para evitar eso, pues podemos decirle, mira, este es phone. Y entonces él automáticamente sabe que ese es el phone y que entonces este de acá le tenemos que poner que es email. Y entonces ahí sabe, ahí entiende que me salté el apellido. Okay. Y lo mismo, ¿no? Si quiero solamente el nombre y el email, lo puedo hacer. Y entonces me salté el apellido y me salté el número de teléfono. Y él lo sabe y él lo puede detectar porque lo nombré. ¿Ok? Y puedo nombrar todos los. ¿Okay? Aunque sean, ¿verdad? Ya es como que innecesario, pero lo puedo hacer. Puedo nombrar el nombre, ¿verdad? El campo que quiero y. Okay. So, si por ejemplo, si quiero hacer el apellido y el email, lo puedo hacer solamente. Eso se llama, ¿verdad? No. Parameterize, no, name arguments o name parameters. ¿Ok? Bueno, aprendido eso, continuamos. Vamos entonces a crear los setters y los getters. Tenemos aquí public string get first name. Y entonces tenemos que return fname. Y entonces get last name. Y entonces get phone. Y aquí va get phone. Y entonces aquí va get email. Y aquí va email. Y entonces ahora los sets sería que void set file name recibe de parámetro de name. Y entonces aquí lo que va es this.fname es igual a fname. Y entonces este es set last name. Y entonces este es last name. Y aquí va last name. Last name. Y entonces este es set phone. 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 Y finalmente set email. Email. Okay. Siempre que hacemos una clase debemos, ¿verdad?
asegurarnos de que no tenemos advertencias, ni warnings, ni errores. Vamos a ver ahora set fname, ¿verdad? Entonces que set last name, entonces set phone, entonces set email. Okay. So vean que sigue dando una advertencia, y lo que nos dice es que como declaramos estas variables que no son nullable, que no pueden ser null, al finalizar el constructor, él detectó que no inicializamos la variable fname last name. Él no detecta que este set precisamente hace eso. ¿Okay? Él lo que está esperando es que tú hicieras esto, por ejemplo, fname igual a this fname igual a fname. Entonces ahí, por lo menos para esa variable, él, como quien dice, se tranquiliza. Y entonces te da un, ¿verdad? Pero entonces, ¿verdad? Pero entonces lo que podemos hacer para evitar ese warning, que son 4, que tienen 4 warnings, ¿ves? Y entonces cuando pongo esta, los warnings se reducen a 3. ¿Ok? Es que, ¿verdad? No queremos, ¿verdad? Queremos decir que, mira, sí, está inicializado ya. ¿Ok? Y entonces, pues lo que hacemos es esto, ¿no? Cogemos aquí, lo inicializamos a default, y con eso estamos diciendo, mira, ya lo estamos inicializando, así que no te quejes más. Y ahí desaparecieron los warnings. ¿Ok? Después de, ¿verdad?, de crear los setters y los getters, típicamente nos toca crear un toString, ¿verdad? Que es como ¿verdad?, cómo se va a desplegar el contacto en pantalla cuando lo hacemos un console.writeLine, ¿no? Y entonces, bueno, ¿verdad?, para hacer debugging, para saber cuál es el valor de los valores que tiene el contacto. Así que típicamente se implementa así. Esto es una manera bastante estándar de hacerlo, a tal nivel de que hay muchas librerías que ya lo hacen automáticamente por uno. Yo simplemente les estoy enseñando cómo hacerlo manualmente para que vean el proceso, ¿no?, y lo entiendan. Y finalmente tenemos la clase email, ¿ok? Otra cosa que tenemos que hacer, si vamos a estar usando la clase de contacto y vamos a meterla en otras estructuras de datos como listas ligadas y diccionarios, es definir lo que es ¿verdad?, la igualdad, lo que un contacto es igual a otro, ¿no? Así que para eso implementamos la interfaz equitable con el tipo de datos que queremos igualar. Sale en rojo, ¿verdad? Y entonces la advertencia es que no ha implementado la interfaz. Dice que la implementa, pero no la ha implementado. Y eso significa que le damos aquí control puntito encima del error para que se active la ventanita de Quick Fix y le decimos implementa interfaz. Y entonces acá abajo aparece la lista de métodos que habría que implementar para implementar la interfaz equitable. En este caso es un solo método, así que estamos de show. Entonces, ¿verdad?, vamos a ver lo que significa que un objeto sea igual a otro, ¿no? Si el otro is null, ¿verdad?, eso es que return false, ¿verdad? Ninguna cosa es igual a nada. Si las references equals, ¿verdad?, de this y other, si este objeto es igual a el otro objeto que me estás pasando de referencia, adivina qué. Pues no los compares, no tienes que ir nombre por nombre, apellido por apellido, comparándolos. Si guardan, ¿verdad?, apuntan al mismo objeto en memoria, pues obviamente son el mismo objeto, ¿no? Pero fuera de esto, entonces pues los comparamos uno por uno. Vamos ahí, ponemos fname, ¿verdad?, de other.fname, y entonces vamos a darle copy paste a esto porque vamos a usarlo para él, ¿verdad? Entonces tenemos que last name, y entonces hacemos lo mismo pero para phone, y lo mismo para aquí para phone, y finalmente hacemos lo mismo para email y email. Ok, ahí estamos. Decíamos que dos contactos son iguales si todos los campos son iguales, ¿no? Y entonces siempre que uno define, ¿verdad?, y el equals de equitable, debe entonces definir
el override del equals de polimorfismo, ¿no? El genérico que todas las clases utilizan normalmente. Y entonces esto es, ¿verdad?, tan sencillo como llamar la implementación de equals que acabamos de hacer, pero con el objeto casteado a contact. ¿Ok? Y esto lo que significa es que si el objeto que me pasan para compararlo es de tipo contact, ¿verdad?, lo puedo castear como contact, pues perfecto, ven y llama a esta función y corre la comparación de igualdad. Pero si el objeto que me pasan aquí de parámetro para el equals no es de tipo contact, esto evalúa a null y entonces se lo pasa acá y adivina qué hace, devuelve false. ¿Ok? Así que está de show. Entonces la otra cosa que tenemos que hacer es que si implementamos el equals, ¿verdad?, o reescribimos el equals también en lenguajes que hacen operator overloading como C#, que permite operator overloading, o C++ o C, pues debemos que reescribir también entonces el operador de igualdad. Así que venimos aquí, le decimos, ¿verdad?, que si tenemos un contacto X o Y y los queremos comparar, esto es tan sencillo como verificar que X sea null, y si X es igual a null, la única cosa igual a null es que Y sea igual a null, y en cuyo caso pues eso es cierto. Si X no es null, pues entonces lo comparo, ¿no? X.equals con Y. ¿Ok? Y entonces sale un error aquí. Entonces el error no es que tenga nada de malo, es que si, ¿verdad?, si Sharp le dice, te manda, dice, si tú implementas o reescribes el operador de igualdad, también, obligatoriamente, mandatoriamente, tienes que reescribir el operador de no igual. ¿Ok? Pues si no, no te dejo compilar. Y entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Cogemos aquí, decimos que no, y esto es igual a qué, a no, X igual a Y. Ok, perfecto. Y entonces, por último, tenemos dos warnings todavía. Vamos a ver cuáles son los warnings. Dice que si tú reescribes el método equals y reescribes el método de operador de igual y no igual, pues también te recomendamos, esto es un warning, esto no es un error, esto es un warning, te recomendamos que también reescribas el método getHashCode. ¿Ok? Y el método de getHashCode van a saber más a profundidad cuando cojan su clase de estructura de datos, pero es para cuando tú quieres usar el contacto como llave en un mapa o en un diccionario, pues necesitas definir esa función. Y entonces, ¿verdad?, pues eso sería override getHashCode. ¿Ok? Y el contrato de la función getHashCode es bien sencillo. Es si a .equals b is true, ¿verdad?, entonces a.getHashCode, ¿verdad?, debe ser igual al getHashCode debe is also true. ¿Ok? So, si dos objetos bajo la implementación de equals son iguales, entonces los getHashCode de cada uno de ellos también debe ser igual. ¿Okay? Hay más constraints, ¿no? Se supone que la función getHashCode produzca un número consistentemente para valores, para, ¿verdad?, diferentes instancias, pero con los mismos valores. ¿Okay? Y ese número debe ser pseudo único. En otras palabras, cuando A y B son diferentes, los getHashCodes también se supone que sean diferentes, ¿no? Así que eso es unas matemáticas bien avanzadas. Pues, afortunadamente C# tiene una clase que se llama hashcode, ¿okay? Que es una clase súper conveniente. Y entonces actually, déjame ver si hashcode que entonces básicamente tú le haces combine y le pones todos los campos que tú quieres que sean parte del key. En este caso a mí me dice combínamelos todos, hashname, last name, phone y email. ¿Ok? Y ya, y ese va a ser mi, a ver si tengo que get hashcode. Déjame ver. Vamos a ver si return. Ya, perfecto. So, básicamente él crea un hashcode combinando el nombre, el apellido, el número y el email, y ya, y te devuelve eso. Así que eso está hecho. Ya tenemos una función. Entonces, bien, entonces tenemos esta clase y esto como este es nuestro bloque con el que vamos a construir todo el resto de nuestra aplicación, nos conviene probarlo, ¿no? Así que vamos a ir a donde ChatGPT, generate,
a comprehensive C# XUnit test suite for the following class. Ok, y entonces le damos paste, le damos a insert y continuamos acá. Como ya tenemos completadito en lo que eso hace, vamos a añadir nuestro proyecto de aquí. Esto, ¿verdad? Hacemos un commit m, added contact class y git push origin feature core. Ok, nítido. Entonces, ¿verdad? Tenemos, ya no tiene errores ni nada, pero ahora nos falta probar. Vamos a ver que esto todavía sigue procesando. Cuando esto termine, pues continuamos. Déjenme. Bien, parece que ChatGPT se emocionó y nos hizo una mega longa de test. Ok, lo que podemos hacer ahora, ¿verdad?, es darle copy a ese código, darle también copy al nombre de la clase, venir acá a Visual Studio y en el folder de test, en el proyecto de testing, abrimos un nuevo archivo que se llame contact.testcs y darle paste a el examen bonito de 400 y pico de líneas de código que nos creó ChatGPT por nosotros. Y entonces vean que aquí tienes un montón de exámenes de verdad, si el constructor default funciona, si ¿verdad? Si le creas, ¿verdad?, un constructor aplicándole todas las, ¿verdad?, los parámetros, ¿no?, también funciona. ¿Verdad?, si solamente cambia el primer nombre, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Todos los posibles exámenes de comparar los iguales, si tienes dos contactos iguales, cómo se comparan, ¿verdad?, si es la misma referencia, debe de devolver cierto, etcétera, etcétera, ¿no? Si tienes dos contactos que tienen exactamente los mismos valores y los comparas, pues el resultado debe ser cierto. Y lo mismo, ¿no? Si los comparas en el orden opuesto, también debe ser cierto. Si tienes nombres diferentes, aunque sea el nombre diferente, todo lo demás igual, debe devolver falso, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el apellido, todo lo demás es igual, pero el apellido es diferente, debe devolver falso. Y lo mismo con el número de teléfono, ¿verdad? Todo igual menos el número de teléfono, debe devolver falso, ¿verdad? Falso. Si todo lo demás es igual, pero el email cambia, pues debe devolver falso. ¿Ok? Y así sucesivamente, ¿verdad? Todos los posibles tests para todas las cosas que nosotros implementamos. También chévere, pueden ir uno por uno y verificar ¿verdad? Y entonces, pues lo que vamos a hacer para probar eso es correr aquí, ¿verdad?, .NET test con S al final, perdón, sin la S al final, ok, y le damos a Enter. Perfecto, corrió 29 en este aparato de 445 líneas, habían 29 exámenes y los corrió todos exitosamente. So, ahora sí celebramos, hacemos git add, ¿verdad? Git commit m completed successfully, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí contact test suite completed successfully. Eso vamos a escribir en letra minúscula, test suite completed successfully. Ok, boom, y entonces ahí sí, git push origin feature core, y ahora sí, nos vemos entonces en el próximo video. Hasta la próxima.